asesinatos objeto de acusación. No creo que sea necesario sostener la vigencia de la Constitución del 79 en 1991 y 1992. Brevemente, solo señalar que la ley constitucional del 6 de enero de 1993, que dictó el Congreso Constituyente y Democrático, ejerciendo el poder constituyente originario, estableció la vigencia de la Constitución de 1979. Y la ley constitucional del 11 de enero de 1993 estableció, ya no la del 6 de enero, sino la del 11 de enero, estableció que las leyes constitucionales dictadas por el CCD tenían rango de constitución y por tanto se incorporaban a la Constitución de 1979. Es decir, la Constitución de 1979 no dejó de regir a pesar del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias. La Constitución del 79 rigió hasta que empezó a regir la de 1993. Como ustedes perfectamente saben, no hay espacio sin Constitución. Por eso es que el derecho constitucional habla de Constitución material y Constitución formal. Nunca el Estado de Derecho se queda sin Constitución. Veamos entonces las potestades militares en la Constitución del 79 con referencia a la Constitución del 93. En el artículo 273 se asignó al presidente de la República la jefatura de las Fuerzas Armadas, al reconocerlo como jefe supremo. En igual sentido, el artículo 167 de la Constitución actual. Esto es, la Ley Fundamental de 1979, en su artículo 273, reconoce al presidente de la República la jefatura de las Fuerzas Armadas. El constituyente de 1979, al igual que el de 1993, diferenció claramente jefatura presidencial de potestades militares del presidente. ¿Por qué razón? Porque mientras la jefatura de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se asigna en el artículo 273 de la Constitución del 79 y 167 del actual, las potestades militares se fijaron en el artículo 211 de la del 79, 118 del actual. Repito, el constituyente claramente diferenció jefatura presidencial de potestades militares. Por eso es que hace un momento señalamos que ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas es un cargo, no es una potestad. Es un cargo que da potestades, sí, pero hay que diferenciar cargo de potestad. Jefatura de las Fuerzas Armadas de las potestades militares del presidente. Y lo hemos graficado de la siguiente manera: cómo correctamente el constituyente diferencia en las dos constituciones. En la del 79, la jefatura presidencial fue jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así como era jefe de Estado, así como era jefe de gobierno, también era jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y aparte, las potestades que eran inherentes a ese cargo, las potestades militares del presidente de la República, o también llamadas potestades de guerra, por cierto. Dentro de las potestades militares
La Constitución de 1979 se aparta de las anteriores. Esto es muy importante, señor presidente. Se aparta de las anteriores. ¿Por qué? Porque no reconoce, remarco, no reconoce, ni siquiera por excepción, que el presidente de la República tenga la potestad de mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Solamente le asigna la conducción política. En la Constitución de 1979, el presidente ya no se convierte, entre comillas, en militar. Ya no asume el grado de general o comandante en jefe, que sí se le dio hasta la Constitución de 1933. Esa es la gran diferencia de todas las constituciones anteriores, desde la de 1823 hasta 1933, con la Constitución del 79, modelo que se repite, por cierto, en la del 93. Al presidente de la República ya no se le reconoce la potestad de mando de las Fuerzas Armadas. Ya no se puede convertir en militar porque ya no se le reconoce rango militar de general o de comandante en jefe. Es exclusivamente un conductor político. Mientras que con las constituciones anteriores a la del 79 era un conductor político que se podía convertir en conductor militar, a partir de la Constitución de 1979 el presidente de la República solo es conductor político, no militar de las Fuerzas Armadas. Y la mejor demostración es revisar las potestades militares que la Constitución del 79 le asigna al presidente. Señores miembros del tribunal, en todas las constituciones anteriores encontramos como excepción la potestad de mando. En todas las constituciones anteriores encontramos que el presidente tenía rango militar, general o comandante en jefe. ¿Pero qué le reconoce la Constitución de 1979? Tres concretamente. Tres potestades militares. La presidencia del Sistema de Defensa Nacional. Artículo 211, inciso 17. La presidencia del Sistema de Defensa Nacional. Organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Artículo 211, inciso 17. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Artículo 211, inciso 19. ¿Dónde le reconoce la potestad de mando? ¿Dónde le reconoce la conducción militar? ¿Dónde dice que se convierte en general en jefe o comandante en jefe? Esa potestad excepcional del presidente de la República, que existió hasta la Constitución de 1933, ya no existe en la Constitución de 1979. ¿Por qué razón? Porque esa potestad de mando es reemplazada por la potestad de presidir el Sistema de Defensa Nacional. Eso incorpora la Constitución de 1979, que no existía en ninguna otra anterior. Ya no es potestad de mando, ahora es presidencia del Sistema de Defensa Nacional.